Es un honor para Globovisión y para Brújula Internacional tener con nosotros y poder conversar con Francisco Javier Velázquez, embajador, secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. El CLAD, como tal, cuando uno pasa por Los Chorros, siempre ve esa institución que ha hecho tanto trabajo en América Latina, pero que todavía falta decir lo que ustedes hacen y lo que pueden hacer en función del desarrollo de nuestros países. Efectivamente, bueno, el CLAD tiene ya 49 años, su sede está aquí en Caracas y es un organismo que se dedica a potenciar el fortalecimiento de las instituciones públicas, de las administraciones públicas, de manera tal que tengan funcionarios profesionales, que las políticas públicas maduren y se consiga realizar los proyectos y no se queden a la mitad y, en definitiva, generar transparencia, generar ética en el comportamiento de las administraciones públicas y, digamos, consecuencia de que todas estas políticas sean algo que incrementen la confianza de los ciudadanos en las administraciones públicas. A eso nos dedicamos desde hace 49 años. Por cierto, últimamente hubo reuniones internacionales donde se ha fortalecido el CLAD, ¿no? Efectivamente, ha habido menos durante esta pandemia, pero sí que hemos tenido recientemente dos, una de directores de escuelas de capacitación de funcionarios públicos y otra en la que lo que hemos hecho es una reunión de altas directivas de las administraciones públicas, con el sentido de potenciar que las mujeres también estén en la dirección de las administraciones públicas. Y lo más importante es ahora que dentro de muy pocas semanas, el 23 de noviembre, se inaugura en Bogotá, Colombia, el 26º Congreso Internacional del CLAD, que suele reunir a miles de personas, pero que en esta ocasión, obviamente, por razón de la pandemia, va a ser esencialmente virtual. Pero también habrá personal que vaya a asistir. También va a haber, pero claro, las autoridades colombianas están preocupadas por los hipotéticos brotes y, en consecuencia, pues solamente seguramente será un centenar o 2 centenares de personas. Embajador Velázquez, ¿cómo entrar en el hecho político en general en cualquier estado, en cualquier país o en cualquier sistema y definir la administración pública? La administración pública, lo decía Max Weber y lo decían ya los clásicos en el siglo XIX, no es más que una institución vicarial de la política, es decir, los políticos elegidos por el pueblo, sea en el poder legislativo o sea en la presidencia de la República, tienen unos instrumentos de funcionamiento. Esos instrumentos de funcionamiento constituyen la administración pública. Por eso es importante que esos instrumentos sean buenos. Es como un automóvil. Es importante que el automóvil sea bueno, porque el automóvil se puede dirigir hacia un lugar, hacia otro, pero que no se gripe, que no se estropee, sino que siga funcionando y que nos lleve al lugar que queremos. Pero cuando el automóvil está en un garaje y no abren el garaje para poder funcionar, Entonces, o no aceptan piezas del extranjero. Claro, no, es decir, no tiene sentido. Es decir, las administraciones públicas tienen que hacer cumplir los programas gubernamentales, que han sido el producto de la decisión popular, pero tienen que hacerlo bien. Tienen que gastar lo mínimo imprescindible, tienen que llevar las cosas a buen puerto en el tiempo correspondiente y, en definitiva, lo que tienen es esa idea que decíamos antes. Tienen que lograr que la confianza de los ciudadanos sea mayor en los poderes públicos, ¿no? Claro que ustedes no entran ni en el origen de la autoridad ni en el resultado de la autoridad. No, entramos porque normalmente todas las constituciones reconocen la existencia profesional de las administraciones públicas. Otra cosa es que no todas lo cumplen. Ahora, el principio constitucional, que es muy nacional desde el punto de vista de una sociedad determinada, ¿cómo hacerlo más supranacional? Precisamente oíamos hoy al canciller de la Unión Europea, de todos los 27 estados, hablar en nombre de Europa, su experiencia en América Latina. ¿Estos procesos de integración podrían llegar a esa supranacionalidad? Bueno, en definitiva, lo que nosotros hacemos es reuniones de forma sistemática, de manera tal que las mejores experiencias de unos países se transmiten a los demás. Y que, por ejemplo, fíjese usted que nosotros, una de nuestras actividades más importantes durante esta etapa de la pandemia han sido las webinars. Nosotros hemos contabilizado más de 200.000 personas procedentes de todos los 23 países de América Latina y también de Europa y 2 de África que tenemos en este momento, que siguen este tipo de actividades. Y para que usted se haga una idea,
La última webinar que hemos hecho es sobre la ley de contratos digitales que hace Brasil. Y ha sido el secretario de Gestión de Brasil el que lo ha contado. Y le han escuchado desde México, desde Venezuela, desde España, desde Portugal, desde Brasil, por supuesto, desde Chile, etcétera. Y a una demanda de un Estado, usted tiene la capacidad de respuesta, por ejemplo, un Estado que quiera hacer normativa sobre el patrimonio histórico del país y cultural. Una de las habituales trabajos que realizamos en el CLAD son las asistencias técnicas. A pedido de los países, cuando ellos tienen necesidad, generalmente los países tienen personal suficiente como para llevar a cabo sus proyectos, pero con frecuencia necesitan alguna ayuda externa. Y esta ayuda externa nosotros se la suministramos y se la financiamos a petición del país correspondiente. Embajador Francisco Javier Velázquez, usted como secretario general del CLAD tiene mucho que decirnos, así que lo invitamos unos minutos más, pero por ahora vamos a compromisos comerciales, ya regresamos. Muy bien. Agradecemos al embajador Francisco Javier Velázquez este testimonio en libro de artículos que ha escrito en el Nacional. Él es el secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. ¿Por qué este título, El burócrata disruptivo? Bueno, pues porque lo que se trata es, y esta pandemia nos lo ha enseñado, es que no hay que seguir siempre todos los caminos tradicionales, sino que hay que empezar a buscar caminos distintos. ¿Quién pensaba que iba a haber una pandemia de estas características? ¿Quién pensaba que los funcionarios públicos se iban a tener que ir todos a sus casas y desde sus casas teclear para solucionar lo poco que han podido solucionar porque no estaban presentes en los ministerios? Pues eso es lo que pretendemos, es decir, que en estos tiempos de incertidumbre, se llama incluso la sociedad de la incertidumbre, pues que tengamos la posibilidad de buscar nuevos caminos y incluso estemos preparados para acontecer o nuevos aconteceres, nuevos problemas, que sepamos de alguna manera cómo iniciar nuestro trabajo para paliar los efectos que tiene cualquier Ahora, este tema tan interesante de los riesgos, de lo aleatorio, de lo que viene, alguien hablaba de los cisnes negros, Nicolás Taleb tiene un libro sobre eso, que son acontecimientos que no se piensa que van a pasar, pero que pasan, y que después tratamos de razonar con muchas consecuencias cómo hacer en las administraciones públicas para tener una especie de perspectiva de lo que el futuro viene a ser. Efectivamente, es decir, lo que se trata, y nosotros acabamos de aprobar, y que la Cumbre Iberoamericana nos lo ha aprobado también. La última fue en Andorra, y la siguiente va a ser en República Dominicana. Y en esa se aprobó la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública, propuesta por el CLAD. Y entonces esa carta, una de las cuestiones que plantea es que en todas las unidades administrativas de relieve haya unos tiempos y unas unidades que se dediquen precisamente a pensar, a discutir, a elaborar planes de contingencia para supuestos no previstos. Porque fíjese que la pandemia no la tenía nadie prevista. Pero es que ahora mismo usted le pregunta a cualquier ciudadano y le dice si va a haber otra pandemia y probablemente le diga que sí. Lo que está pasando en España ahora con la isla de La Palma lo que ocurrió en Fukushima con el reactor explotó, las mismas Torres Gemelas en Nueva York. ¿Quién iba a creer que 4 aviones iban a destruir todo el corazón comercial? Efectivamente, hay que tener... El tema de los volcanes está más previsto y había planes y tal, porque bueno, esto es desde tiempo inmemorial, obviamente. Pero obviamente, ¿cuáles son las consecuencias de que haya, por ejemplo, en este momento en la isla de La Palma, me parece que había como 5.000 niños que no tenían escuela, pero porque no podían ir a la escuela porque el aire estaba absolutamente viciado? La salida del turismo, la llegada del turismo, es decir, hay muchas circunstancias y puede haber circunstancias de esta naturaleza en todos los países y en cualquier momento. Entonces, de lo que se trata es que
a veces se critica a la burocracia. La burocracia tiene que seguir las normas. Si no tuviéramos normas, No, claro. esto sería una El hogar selva, mismo, ¿no? la casa tiene que tener disciplina. Es decir, todo Claro, tiene- hoy con la pandemia, por supuesto que hay Claro. una nueva fórmula. Claro, todo el mundo tiene, todas las sociedades tienen que tener reglas y tienen que tener unas personas que siguen esas reglas, que son los burócratas, las personas que ejercen el poder de los despachos, por eso se llama burocracia. Pero al mismo tiempo hay que buscar también caminos nuevos y es por eso lo que nosotros, de forma provocadora, en ese libro decimos el burócrata disruptivo. Parece que el burócrata siempre tiene que ir al mismo sitio. Bueno, no, es que también podemos decirle que de vez en cuando dedique unas horas a pensar en nuevos escenarios. Ejemplo típico, usted se dedica a atender al público. Y el público resulta que todos los días se forma una cola de 400 personas. Bien, usted cumple su trabajo, no le digo que no, pero a lo mejor puede usted pensar de qué manera esa cola se puede reducir a 40 personas y no a 400. Entonces, situaciones como la actual, imprevisible, imprevista además para todos, ¿cómo poder hacer que la administración pública tenga también, más allá de esos pensamientos, tanques de pensamientos, acciones concretas, inmediatas para realizar? Claro, es decir, el planteamiento es que este planteamiento de disrupción sea un planteamiento no solo de determinados funcionarios, sino también de sus jefes, que les exijan de alguna manera, bueno, ¿y qué hacemos en una circunstancia especial? ¿Y qué hacemos en otra circunstancia? ¿Y qué han pensado ustedes? Y a partir de ahí, pues se generen, digamos, posibilidades de actuación futura frente a cuestiones nuevas. Y eso no tiene solo que venir del de más arriba, sino de los grados intermedios y también de los grados subordinados, de manera que todo el mundo vea las posibilidades de que puedan ocurrir circunstancias distintas. De hecho, perdón, embajador, de hecho, esto también ocurre también, por ejemplo, cuando en la ciencia o en la construcción o en la ingeniería, pues ellos ven posibilidades distintas. Pues eso es lo que hay que hacer. Embajador, en el último minuto, ya estamos terminando nuestra entrevista para Brújula Internacional. ¿Qué espera el televidente nuestro que puede dirigirse, conversar, conocer del CLAD? Nosotros estamos siempre abiertos, allí en Los Chorros, como ustedes han dicho, tenemos una inmensa biblioteca, tenemos una página web, clad.org, y que desde luego le atenderíamos. Tenemos publicaciones, tenemos la mejor revista en materia de políticas públicas, que es Reforma y Democracia, y en definitiva estamos a la disposición, los funcionarios que trabajamos allí, para cualquier persona venezolana que quiera o de cualquier otro país que quiera consultarnos cualquier tema relacionado siempre con la administración pública. Bueno, muchísimas gracias a la embajador Velázquez. Efectivamente, vimos en la revista, la leímos estas tardes, sobre lo que son las nuevas fórmulas tecnológicas y la administración pública, el uso del Internet, la inteligencia artificial, muy bien tratado, por cierto, por vuestra revista. Así que cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales. Nosotros volveremos, como siempre, con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad, siempre en la agenda internacional y en los intereses de Venezuela y de América Latina.